amigo televidente, hablando del asesinato de Farruko Pop, ya que hay distintas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido y por qué asesinaron a este joven de tan solo 18 años, creador de contenido. Según lo que nos comentaba nuestra compañera Lourdes Arana, obviamente recalcamos, amigo televidente, que es solamente una hipótesis, es que este joven fue contratado por la conviviente de una persona que está involucrado en algún grupo criminal, específicamente de la Mara 18. Como les comentábamos, es solamente una hipótesis. Bueno, fue contratado aparentemente de la zona 18 capitalina para poder amenizar una fiesta, un evento, un encuentro entre varias personas. Sin embargo, aparentemente habían dos hombres que eran parte del grupo criminal que supuestamente estaban en prisión. Sin embargo, al momento de esta convivencia en la zona 18 capitalina, estos jóvenes se encontraban en ese lugar. Así que una de las hipótesis principalmente es que para no dejar cabos sueltos sobre por qué, por ejemplo, en algún momento estos hombres que estaban en un centro de privación de libertad estaban en una fiesta, probablemente esa fue la causa del asesinato de Jorge Sebastián Pop. Obviamente es algo que las autoridades tienen que investigar, pero para darnos más detalles nos acompaña un experto en seguridad, el licenciado Eddie Morales, a quien le damos la bienvenida en TN23. Y sabemos, licenciado, que son distintas hipótesis que pueden surgir. Sin embargo, las autoridades pues deben evaluar cada uno de estos puntos, pero podría estar involucrado el crimen organizado, pandilleros y demás en el asesinato de este joven. Sí, en efecto, buenas tardes a todos. Aquí hay que partir mucho de la escena del crimen o el lugar de los hechos en el cual encontraron el cuerpo sin vida de el lamentable deceso de Jorge Pop, que normalmente se le llama Farruko Pop o comúnmente se le llama así. Y hay que tomar en consideración acá que el INASIF reporta algo interesante, que es asfixia por estrangulamiento. Y que además, según el INASIF, calculan que tiene un tiempo estimado de muerte entre 4 y 6 días. Bien, lamentablemente las primeras 48 horas, cuando sucede un caso como estos, son muy importantes y determinantes dentro de la investigación. Sin embargo, en este caso ya habían transcurrido 4 o 6 días. Esto implica entonces que el problema de plantear una hipótesis en relación al caso específicamente de Farruko es muy complejo. Muy complejo debido a que cualquier indicio encontrado en la escena del crimen o en el lugar de los hechos donde encuentran el cadáver debe determinarse en relación no solo los indicios, las evidencias que se encuentren, sino que también plantear varias hipótesis que podrían llevar a dar una explicación dentro de ese proceso de investigaciones que va a realizar el Ministerio Público. Lo que sí es evidente acá es que había una relación directa en el cual, en este caso, el joven Farruko Pop tuvo que dirigirse hacia un determinado lugar. Esto implica que habría que determinar con quiénes estuvo de último él conversando, ya sea a través de el teléfono, a través de las redes sociales o también hacia los lugares donde frecuentó por último. A partir de esos momentos debe empezarse a plantearse una hipótesis. Tal como se dice hipótesis, esto implica una apreciación de lo ocurrido. Y hay que determinar si en uno de los momentos en que Farruko pudo haber enviado algún tipo de mensaje a algunos integrantes, ya sea del crimen organizado o de la Mara, que pudo haber ofendido a estas estructuras criminales y que por eso fue llevado al lugar donde aparece el cadáver de Farruko. Acá es donde verdaderamente se va a determinar quién o quiénes están vinculados. Si bien es cierto, estas personas que se dicen ser reclusos, habría que ver qué relación tenía verdaderamente con
En este caso, ese es un territorio que está muy frecuentado por el barrio 18. Tiene un simbolismo dentro del imaginario social colectivo, no solo el número 18, sino que también el origen mismo de donde nace la Mara, y por esa razón fue llevado a este lugar. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es a quién pertenece esa residencia, para que empezar a conectar las diferentes líneas de acción y de investigación que van a determinar quién es o quién está vinculado en el asesinato de este joven influencer Farruko Pop. Licenciado, usted menciona puntos clave realmente en relación a lo que ya cuentan las autoridades del Ministerio Público, no solo la evidencia que fue localizada, sino de quién es el hogar, también quiénes fueron las últimas personas con quien frecuentó y demás. Sin embargo, sabemos también que hay distintas formas, por así decirlo, de que los grupos del crimen organizado asesinan a una persona. El hecho de la asfixia por estrangulamiento, el haber localizado el cuerpo en sábanas, el enterrarlo. ¿Esto también qué mensaje podría enviar? El primer mensaje que se envía es la forma de muerte por asfixia. Normalmente es para evitar algún tipo de ruido o algún tipo de que moleste a los vecinos y que en un momento dado puedan servir de informantes o testigos de los hechos. Ese sería un punto interesante, porque si lo hicieron de esta manera, sin utilizar armas de fuego, sino utilizando una asfixia por estrangulamiento, precisamente ese era el objetivo, silenciar la vida de este joven prometedor dentro de las redes sociales, con mucha influencia, sino que también habría que ver directamente esta relación que tenía con estas personas que cometieron el hecho. Esos aspectos de haberlo enterrado, habría que determinar a cuánto de profundidad encontraron el cadáver, porque tiene un significado. Definitivamente la intención, si estaba muy profundo, el objetivo era que no lo encontraran. Si estaba muy superficial, enviar un mensaje a otros de la muerte de este joven, para enviar ese mensaje simbólico de que tienen que tener cuidado con esas estructuras criminales. Sería otro mensaje. Y el último, podríamos hablar acerca del lugar donde fue encontrado. Creo que son aspectos que deben de ser analizados, porque todo esto pudiese llevar a un mensaje subliminal hacia otras personas que se dedican precisamente a ser, a ser influencer o tiktokeros, por decirlo así. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta acá, tal vez sería una hipótesis muy lejana, pero cuando se investigan los diferentes crímenes, el lugar de los hechos, la procedencia del joven, el aspecto también de ser de algún tipo de etnia, podría tener algún mensaje que va vinculado a ciertos aspectos de racismo o exclusión étnica. Por supuesto que esa es una hipótesis muy lejana, pero habría que determinar si a esta persona le tenían algún tipo de discriminación étnica o algún sentido de racismo contra esta persona. Y con ese sentido fue asesinado.
Licenciado, según lo que indicaban los bomberos municipales hace unos minutos, es que fue localizado a 2 metros de profundidad. Daba a conocer también otros aspectos que son muy importantes y es el hecho, por ejemplo, que según las autoridades del INASIF, aproximadamente hace 4 o 6 días este joven había fallecido y las primeras horas, tal como usted mencionaba, son vitales para localizar con vida a quien está desaparecido. Así que el trabajo que tendrán las autoridades del Ministerio Público, a pesar que ya tienen todas estas aristas, las cuales son válidas y obviamente son hipótesis, pero también hay que tenerlas sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo podrían tardar las autoridades del Ministerio Público, por una parte, y también para finalizar esa normalización de la cultura de violencia? Y al momento obviamente sabemos que era un joven creador de contenido, hay distintas posturas en relación a ello, pero realmente es desgarrador ver incluso cómo el discurso de odio va creciendo en la sociedad. Sí, lamentablemente, bueno, Guatemala en general tiende a tener muchos problemas de diferente tipo y muchas veces esos son estructurales. Galtung hacía un triángulo de la violencia en una de sus obras y él planteaba 3 tipos de violencia. Uno que es estructural, que propiamente proviene de todas las estructuras de control social formal de un Estado cuando se caracteriza por cierto sentido de dictatorial o despotismo. El otro aspecto, Galtung mencionaba una violencia de tipo cultural. Este es precisamente aquel tipo de violencia que se ejerce por cuestiones de raza, sexo, religión o diferentes aspectos étnicos. Y el último sería la violencia directa, que este es directamente lo que vivimos nosotros día a día y que lo vemos ya casi como un comportamiento cultural común, normal, llamémosle por decirlo así. Entonces, acá habría que ver estos dos componentes de acuerdo a este triángulo de la violencia, según Galtung, en que tendría que enviar ese sentido de mensaje, ese sentido de cultura, ese sentido de indiferencia que muchas ocasiones manifiesta la sociedad guatemalteca. Aquí hay una combinación de violencia directa y muy posible también una violencia de tipo cultural, por razones de diferente tipo de odio, de rechazo al ímpetu que tenía y manifestaba este joven Farruko Pop, que es probable que ese sentido de comportamiento social que la sociedad guatemalteca muchas veces se inclina a ver la violencia como un comportamiento común, es acá donde tenemos que trabajar mucho en cuanto a la prevención de la violencia. Y por el otro lado, que las diferentes instituciones de seguridad y justicia pues lleven a cabo una serie no solo de formas de investigar todo este tipo de hechos violentos que están sucediendo, por qué la sociedad está manifestando muchas veces esa indiferencia y por qué la sociedad está manifestando cierto rechazo a aquellas personas que de una u otra forma son exitosas, pero pertenecen a un tipo de cultura y etnia distinta. Hay una serie de componentes de desviaciones conductuales con este tipo de criminales que por muchas ocasiones lo hacen con ese odio, ese rechazo, ese sentido de exclusión y algo que lamentablemente es muy común en nuestra sociedad, la envidia. Lamentable, licenciado.